Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde me estén viendo. A continuación presentaremos una exposición relacionada con actividad física y entrenamiento. Básicamente son los conceptos básicos, consideraciones, prescripción y algunas recomendaciones. En primer lugar veremos conceptos básicos, como acabo de decir. eh, Como son la RM, las repeticiones y las series, el VO2 máximo y la frecuencia cardíaca. La RM, o repetición máxima, quiere decir básicamente el mayor peso posible que se pueda realizar en solamente una repetición. Y las repeticiones son el número de veces que realizamos un ejercicio determinado. Por ejemplo, si quiero hacer un trabajo de bíceps, un curl concentrado de bíceps, es una repetición con el peso máximo, pero bien realizado, o sea, con todo el rango de movimiento y con el mayor peso posible. Las repeticiones, como dije, son el número de veces que realizamos el movimiento, y ese número de veces que realizamos un movimiento se va a convertir en una serie con su respectivo descanso. El VO2 máximo se refiere a la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede consumir en un periodo determinado de tiempo, y se calcula con una maquinaria, se realiza en laboratorio con personal especializado en la toma del VO2 máximo. Se realiza con una mascarilla que es un analizador de gases, del oxígeno consumido y del CO2 eliminado. Y la frecuencia cardíaca es básicamente la cantidad de latidos que tenemos por minuto, y hay una fórmula universal que nos dice que es 220 menos la edad. O sea, una persona de 20 años sería 200 su frecuencia cardíaca máxima. En cuanto a lo que es actividad física, básicamente se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que exija un gasto de energía. Como vemos en la imagen aquí, unos niños jugando en el parque o en la plaza están realizando actividad física. Ahora, el entrenamiento, en el concepto coloquial, vale decir en una conversación común y corriente, sería básicamente es un proceso ya de ejercicio con una finalidad, o sea, con una mejora de objetivos de cada momento del entrenamiento, del tratamiento que tengamos con un paciente o con una persona X. Ahora, el entrenamiento físico y en conexión con el deporte ya se refiere a una preparación no solamente física, sino que técnico, táctica, intelectual, psíquica, moral y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades de un deportista o de un paciente. Pero en el tema entrenamiento físico lo vemos con un deportista. No solamente la preparación física, como decía, sino que técnico y táctica, que es muy importante en ciertos deportes, sobre todo la técnica, deportes como por ejemplo la natación, donde la técnica del nado es muy importante, y ahí entra en juego mucho el entrenador técnico de la disciplina, no tanto el preparador físico o colegas kinesiólogos. Y psíquica, moral y psicológica en caso de deportistas de alto rendimiento que tengan que rendir pruebas que son de alto estrés psicológico, ¿ya? Y también otro concepto básico son las capacidades físicas básicas, dentro de las cuales tenemos la fuerza, como por ejemplo nuestra medallista sudamericana Natalia Ducó, sanfelipeña, lanzadora de la bala. O también la resistencia, que tenemos a nuestra Erika Olivera, maratonista. En la velocidad tenemos a Isidora Jiménez, que es una gran velocista chilena.
y flexibilidad, una querida alumna que es campeona nacional de gimnasia rítmica, que es Catalina Chívico, que tuve la suerte de entrenarla varios años. Según autores, hay otras capacidades físicas básicas más, pero a mi forma de ver son mezclas, pueden ser mezclas de las básicas que son estas. Ahora, en cuanto a lo que es la fuerza, como capacidad básica, es la tensión que puede generar un grupo muscular en una acción determinada y a una velocidad específica. Ahora, la resistencia viene siendo la capacidad para mantener una actividad física con una intensidad dada durante un periodo de tiempo determinado. Ahora, lo que es la fuerza, para mi modo de ver, es, está relacionada con todas las demás capacidades físicas. Como podemos ver aquí, la fuerza está relacionada con la agilidad, entendiendo que la agilidad viene siendo la capacidad de cambiar de posición en forma rápida, o sea, hay que tener velocidad, máxima velocidad, resistencia a la velocidad y máxima fuerza. Entonces, el trabajo de fuerza, a mi entender, nos llevaría a una mejora de todas las demás capacidades físicas, en cualquier deportista y en cualquier persona que estemos tratando. Una mejora en la fuerza nos va a equivaler a una mejora en cualquier tipo de capacidad física básica, ¿ya? Y otros conceptos básicos, bueno, la RM, que ya la vimos, aquí podemos ver un press de banca, y hay ciertos protocolos para establecer la RM, que aquí lo estamos viendo, que son 10 repeticiones, una carga estimada del 30%. ¿Cómo estimamos una carga estimada? Valga la redundancia. Básicamente una persona debiese poder levantar el peso corporal de esa misma persona. Por ejemplo, una persona de 70 kilos debiese poder levantar sus 70 kilos. A esos 70 le sacamos el 30%, que serían alrededor de 20, 21 kilos, el 30% de 70, si es que no me equivoco. Las matemáticas no es lo mío, si es que me equivoco. Luego bajamos la cantidad de repeticiones y subimos un poquito la carga estimada al 50. Luego volvemos a bajar la cantidad de repeticiones y ya la subimos al 70. Luego menos repeticiones a una carga ya casi del 100, al 80. Luego determinamos un RM en 3 a 5 intentos y vamos incrementando de muy poco el peso. Pueden ser de 2, 2,5 a 5 kilos. Y luego vamos haciendo unos descansos entre intentos, de 3 minutos. Ahora, el proceso, el programa de entrenamiento sería calcular la RM, realizar un trabajo a un 60, un 70% determinado por los objetivos que queramos lograr con el paciente, con la persona que estamos tratando. Luego viene la progresión, o sea, el transcurso del tiempo para luego volver a evaluar la RM y darnos cuenta de que esta RM probablemente va a ser más alta. Esto va a querer decir que logramos beneficios con el entrenamiento y luego volvemos a establecer la planificación del entrenamiento, volvemos a pasar el tiempo y siempre estamos estableciendo o restableciendo las RM. Y esa es la forma de poder controlar y evaluar nuestros resultados como terapeuta o como entrenadores, como kines, dependiendo de las funciones que cada uno tenga. Ahora, el entrenamiento de resistencia, que es otra capacidad física, como las nombramos hace poco, eh, la realizó un fisiólogo y médico finlandés, que es el señor Karvonen, por allá por la década del 50, donde él, mediante estudios de patologías cardiovasculares, realizó después de muchos estudios
una frecuencia cardíaca de entrenamiento, donde se ocupa la frecuencia cardíaca máxima, que la vimos en la primera diapositiva, que era el 220 menos la frecuencia cardíaca de reposo, el porcentaje al que queramos trabajar, ¿no? Que es básicamente como entrenamiento de resistencia, vamos a trabajar a una intensidad media y moderada, entre media y moderada. Entonces aquí en el ejemplo tenemos la frecuencia cardíaca de entrenamiento, por ejemplo, en este caso tenemos un deportista de 20 años, donde 200 es su frecuencia cardíaca máxima, 70 es la frecuencia cardíaca en reposo, la ocupamos al 60% de su intensidad, más la frecuencia cardíaca en reposo, nos da una frecuencia cardíaca de entrenamiento de 148. Es decir, a esta persona de este ejemplo, manteniéndolo en una frecuencia cardíaca alrededor de los 150 latidos por minuto, estaríamos realizando un trabajo de entrenamiento de resistencia. Y aquí tenemos también unas zonas de ejercicio, donde tenemos la zona 1, que es la de actividad moderada o calentamiento, que es del 50%. Luego tenemos la zona 2, que es del 60%, y la zona 3 y la 4 y la 5.